Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial para todos mis estudiantes. Con respecto a la guía de nivelación para este año lectivo, que es una guía de repaso, les voy a explicar lo que tiene que ver con el taller número 1 de esta guía. Tiene que ver con lo que es la ley de Ohm y con lo que es la ley de Watt. La ley de Ohm, que se expresa de esta manera, nos indica que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el voltaje es muy grande, la corriente va a ser grande. Si la resistencia es muy grande, la corriente tiende a bajar o descender, es bajita, ¿sí? Por eso hay una relación de que son inversos, ¿ya? Esto genera esta fórmula que ya es conocida. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿sí? Prácticos, sencillos. De esta fórmula se despeja el voltaje y se despeja la resistencia. Aquí hay tres ejemplos donde se manejan las tres fórmulas para que lo recuerden. Tenemos la ley de Watt, que es la ley de potencia, que la expresa de la siguiente manera: la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿sí? Entonces quiere decir que la potencia es directamente proporcional a la corriente y al voltaje. Eso quiere decir de que si el voltaje es alto, la potencia es alta; si la corriente es alta, la potencia es alta, ¿ya? Hay tres ejemplos. De aquí se desprenden o se pueden despejar el voltaje y la corriente y salen dos fórmulas más. Están aquí explicadas en los ejemplos, simplemente es de reemplazar y calcular. Con lo que tiene que ver el taller número 1, que está acá, es algo pues muy sencillo. Son unas preguntas muy similares o iguales a la que desarrollamos el año pasado. Que simplemente acá está el formulario donde están la ley de Ohm, sus tres fórmulas, la ley de Watt, sus tres fórmulas, y al combinar las dos encontramos que salen 5 fórmulas más que podemos utilizar según el problema que nos planteen. Entonces, en la primera pregunta es una pregunta de conversión de unidades. Entonces, la actividad dice lo siguiente: ubica un cargador de un smartphone, localiza la información del fabricante que proporciona y sus características. Entonces, yo aquí pues en la mano, creo que ustedes escucharon que me cayó, tengo un cargador en la cabecita de un Lenovo, de un celular Lenovo. Y ustedes van a ver ahí pues que va a decir adaptador AC, que significa corriente alterna. Van a ver el modelo, van a ver que dice input, que es entrada, que es a donde se conecta el cargador al toma corriente. Van a ver ahí que hay un rango de voltajes: 100, 240 voltios. Va a ver que una frecuencia 50-60 Hz. Si los 50 Hz se manejan en Europa y los 60 Hz se manejan acá en América. Y van a ver que va a decir un valor de corriente. En este caso dice 0,3 amperios. ¿Sí? Hay una A. ¿Qué hay que hacer ahí? Convertirlo a miliamperios. O sea, correr la coma, el puntico hacia la derecha 3 espacios. Eso da un valor. Da un valor, no se los voy a decir. Ustedes deben hacerlo según su cargador, ¿ya? Van a ver que dice output, ¿sí? Son como la energía y la corriente que salen por el puerto USB y que va directamente a su cargador, a su teléfono, perdón. Entonces en este caso dice 5.2 voltios de corriente continua y 2 amperios. Entonces acá aparece 2 amperios, hay que convertirlos a miliamperios. O sea que se debe correr la coma 3 espacios hacia la derecha. Eso es lo que hay que hacer en el primer punto. En el segundo punto es más preciso a las fórmulas que tenemos arriba.
Entonces dice, la resistencia de una estufa eléctrica es de 10 ohmios y necesita 16 amperios para calentarse. La pregunta es esta, ¿qué tensión debe aplicarse? Cuando se refiere a tensión, se refiere a voltaje. O sea que me están dando resistencia, corriente y me están preguntando por voltaje. Entonces me dirijo al formulario de la ley de Ohm. Veo que tengo aquí el voltaje despejado en función de la corriente y la resistencia. Esto quiere decir que la fórmula número 2 es la que yo voy a aplicar para resolver la pregunta de la actividad número 2. Sigo. Tercero, un calentador eléctrico de agua que tiene una resistencia de 20 ohmios. Entonces aquí me están dando la resistencia. Ahora voy a las dos preguntas que tienen que ver con este calentador. ¿Qué corriente absorbe al aplicarse una tensión de 115 voltios? Entonces me están preguntando por la corriente y me están dando la resistencia y el voltaje. ¿Ya? Entonces voy aquí al formulario, encuentro que tengo la corriente y me están dando la resistencia y el voltaje, o sea que la fórmula número 1 me sirve para resolver esta pregunta de acá. La segunda pregunta que tiene que ver con esa es lo mismo pero utilizando 208 voltios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Tengo resistencia, tengo voltaje y me preguntan por la corriente, aplico la misma fórmula. La cuarta y la quinta es similar para que ustedes la desarrollen. De la pregunta 6 tiene que ver con potencia, la ley de Watt. Entonces la primera pregunta es ¿cuántos vatios hay en 6 kilovatios? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer aquí? Pasar 6 kilovatios a vatios. ¿Ya? Es correr la coma hacia la derecha. Vamos de mayor a menor. Entonces es correr la coma, 3 espacios hacia la derecha y debe estar representada en vatios. ¿Sí? Recuerden que K es un prefijo que significa 1000 o 10 a la 3. La pregunta número 7. ¿Qué resistencia tiene un bombillo ahorrador de 50 vatios a través del cual circula una corriente de 750 miliamperios? Aquí, muchachos, hay que hacer lo siguiente. Lo primero es convertir 750 miliamperios en amperios, porque tenemos que trabajar con la unidad fundamental. Vatio, amperio, voltios, ¿sí? La unidad fundamental. Entonces aquí lo primero es pasar 750 miliamperios a amperios. ¿Cómo quedaría? Pues hay que mover la coma 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Aquí queda la coma. En la parte izquierda queda un 0. Entonces, ¿cómo quedaría? 0,750 amperios. ¿Sí? Con la A nomás. Entonces, aquí ¿qué me están pidiendo? La resistencia y me están dando la potencia y me están dando la corriente. ¿Qué tengo que buscar aquí? En la fórmula ley de Watt me están dando me están pidiendo la resistencia y me están dando la corriente y el voltaje. Perdón, la potencia y el voltaje. Entonces tengo que buscar aquí cuál de estas de aquí me sirve. Si no la encuentro aquí, me paso a la combinación de las dos leyes, cuál me puede servir. Y revisando, pues encuentro que esta fórmula número 9, que está la resistencia en función de la potencia y la corriente al cuadrado. Entonces simplemente ahí es reemplazar la potencia que nos están dando por la corriente, sobre la corriente. Y ahí sale ya la solución del séptimo punto. El octavo, ¿qué corriente absorbe un bombillo de 75 vatios al ser alimentado por 115 voltios? ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula me sirve ahí? Entonces, la corriente me la están pidiendo, calcúlela. Y me están dando potencia y me están dando voltaje. Entonces vengo aquí.
vengo aquí y miro, me están pidiendo corriente y me están dando potencia y el voltaje. Entonces la fórmula número 6 es la que me sirve. ¿Listo? Así sucesivamente van desarrollando los dos puntos que quedan. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con el taller número 1 de la guía de nivelación. ¿Ya?